8:31, el gobierno de la mañana, la Z101, y siempre un honor recibir a un amigo, el ingeniero Francisco Pagán. Uno de los mejores funcionarios que pueda tener gobierno alguno. Hombre de hecho, hombre de acción, hombre de dinámica, que no anda hablando y hablando y hablando sin resolver y que no anda diciendo cosas que no se pueden aplicar, sino un hombre pragmático. Yo admiro al ingeniero Pagán porque aparte que somos amigos personales, es un hombre que beneficia a mi país y yo tengo que ponderar eso porque beneficia a mi país y me duele en mi país. ¿No es así? Sí, señor. Ingeniero Pagán, bueno, yo creo que hay muchas preguntas para usted, claro, pero una de las más importantes es la situación del hospital Padre Villini, que se ha estado esperando la entrega de ese hospital. Ha pasado pues el plazo. ¿Y cuál es la situación en este momento? Primeramente le agradezco la invitación y a la audiencia que tiene este gran programa y a usted en especial, invitarme y darme la oportunidad de dar algunas respuestas. ¿Cómo no? Y la hago en la forma más sincera y más clara y dentro de la realidad que se está viviendo en cada proyecto que nosotros intervenimos. Lo sabemos. Cuando nosotros damos una respuesta de un proyecto, siempre decimos, vaya a verlo, que eso es lo que pasa. O sea, no es simplemente el hecho de decirlo y proclamarlo y expresarlo y justificarlo verbalmente. No, el que escucha, vaya a verlo, la respuesta, que están en campo y están en la obra. Entonces, en cuanto al Padre Villini, es un proyecto muy especial. Creo que es el proyecto más especial que nosotros, al menos en el caso específico mío de la dirección que tengo en DOISOE, es el caso más complejo y más difícil que yo he enfrentado ahí. El caso del Padre Villini es que hubo un deslave en la base, en la fundación del Padre Villini, o sea, de donde está cimentada el hospital. Pero ¿qué pasa? Es como una persona que se queda sin los pies, no se puede parar, porque las piernas o las canillas, como le llaman, como se le quiera llamar, no tienen dónde sustentarse. Imagínese usted que las canillas suyas o los pies o las piernas, yo le digo canillas porque así no entendemos mal. Exactamente, las piernas, etcétera, no es como la columna del cuerpo, que te sostiene de pie, pero necesita una base. ¿Cuál es la base? Los pies. Ese hospital no tiene pie. Ese hospital se quedó en el aire. Ese hospital sufrió un deslave debajo en la fundación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay estructuras que son de cientos y cientos de años. Y eso está sustentado en alguna parte por el peso propio. Entonces descansa sobre el terreno, pero esa es una arcilla. Y la arcilla cuando tiene agua, totalmente pierde todo qué tipo de resistencia, pierde todas las características de poder soportar algo. Entonces hubo una separación del suelo con los pisos y con los muros y con las columnas que le agregaron en el tiempo cuando hicieron algunas correcciones o algunas ampliaciones de ese hospital. Entonces, ¿qué pasa? Al producirse ese deslave debajo del hospital, encontramos que no había un sustento. Entonces, ¿cuál era la decisión a tomar en ese momento, en lo inmediato? Era buscar la seguridad del hospital, hacer ese hospital un hospital seguro. Y esa fue la decisión que tomamos. La tomamos con mucha responsabilidad porque era lo que había que hacer. Ahora bien, para nosotros llegar a las conclusiones de la intervención de ese hospital y lo que había que hacer en ese hospital de manera inmediata, a corto plazo y a largo plazo, nosotros hicimos lo siguiente. Hicimos primero un estudio hidrogeológico, que lo hizo el doctor Sócrates Barinas, para definir si realmente era el acuífero o el nivel freático lo que había afectado la base o la fundación de ese hospital. Ese estudio da como conclusión en esa pregunta que teníamos que hacernos lo siguiente, que no fue el nivel freático. Entonces, el origen de ese deslave lo investigamos a profundidad y encontramos que eran aguas servidas del propio hospital, de las iglesias que están alrededor y de algunas viviendas que están alrededor del hospital. Agua servida quiere decir que la descarga iba a la parte de abajo del piso del hospital y esa corriente debilitó la estructura del suelo, que es arcilla, muy débil cuando hay humedad, entonces eso dejó en el aire la fundación. Mire, ahí nosotros fuimos por una caverna que se produce, por un hoyo, como usted quiera llamar lo que pasó ahí. Pero cuando encontramos e investigamos el tema,
es el hospital prácticamente en un 80% que tiene caverna. Hay lugares, por ejemplo, una de las iglesias o las iglesias, sí, que está separada el piso del terreno porque el terreno bajó. ¿Qué significa eso ahí? Eso es un piso que no tiene una estructura de hormigón, no tiene acero, no tiene nada, está en el aire. Eso puede ceder en cualquier momento. También hay los muros, que son unos muros de 60, 80 centímetros de espesor. También estaban en el aire. Entonces, hicimos el estudio geotécnico para definir cuál es la solución a aplicar en estos temas. Y encontramos que para estabilizar el suelo, entonces, había que hacer lo que se llaman recalces. Es colocar unos pilotes helicoidales y en ellos colocar silla arriba y después de esa silla arriba colocar unas vigas de acero y nivelarla para aguantar los muros, para que los muros no se desplomen o se vayan al suelo o se destruya el hospital. Y eso es lo que hemos estado haciendo en cuanto a proteger la parte estructural del hospital de abajo. No estoy hablando de la parte de arriba todavía porque ese es otro caso terrible. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo. Eso lo pueden ir a ver, lo pueden verificar, porque todavía está ahí, se puede ver el trabajo que estamos haciendo. Por eso dije al principio que a veces uno habla y explica la cosa, no es lo mismo que verla. Y la característica de esos trabajos ralentiza mucho lo que es la culminación de la obra, o sea, porque se supone que si están colocando pilotes, eso provoca unos niveles de vibración que puede hacer colapsar la obra, ¿no? No, son pilotes especiales, son helicoidales, o sea, tienen unas aspas en la estructura del pilote y hay que hacerlo manualmente para no provocar ningún tipo de vibración y ningún tipo de percusión, porque cualquier tipo de percusión o vibración puede derrumbar o se puede caer la estructura completa. Ahí no hay una cosa que no sea como esa. Se lo digo y lo pueden ver, lo pueden verificar. Entonces, ese estudio, hicimos un estudio geotécnico completo de todo el hospital. Y encontramos que no solamente fue la caverna que sale publicada en los periódicos o la caverna que se ve, que es un hoyo más grande. No. Usted entra en ese hoyo que está ahí y usted con una linterna lumbre va a ver el otro extremo. Es un túnel prácticamente. No, es que quedó en el aire el hospital. Y nosotros pensamos que el problema era muy sencillo. No es sencillo, no. Es muy, pero muy complejo. Ahora esa parte estructural del suelo, nosotros la tenemos dominada prácticamente en un 90%. Es lento el trabajo y es un trabajo artesanal, porque no podemos meter un equipo de percusión, no podemos meter una retrocavadora, no se puede meter nada ahí que no sea artesanalmente que se está haciendo el trabajo. De esa forma se está ejecutando esa parte del suelo. Mire, después hicimos lo que se llama un estudio de vulnerabilidad estructural. Bueno, no, perdón. El estudio de suelo lo hizo el doctor, un señor que tiene un PhD en geotécnica, uno de los mejores que yo he visto en el mundo. Y ese señor nos dio ese servicio. No cobró un solo centavo porque él se siente identificado con la zona colonial y con ese hospital. Entonces, son cosas que usted la ve y la ve. El ingeniero Reyes Madera ahora entra en escena. ¿Qué hace el ingeniero Reyes Madera? El ingeniero Reyes Madera es el que nos diseña a nosotros esos pilotes helicoidales. Lo aplicamos, suelo. Pero entonces, hacemos otro estudio. ¿Cuál es el estudio que viene ahora? El estudio de vulnerabilidad estructural de lo que está encima de esa fundación. Esa es otra parte de esto, ¿no? Pero encontramos en ese estudio algo que no se veía. Usted encontraba una columna y esa columna lo que tenía una fisura, como el grosor de un hilo, de un cabello. Pero cuando comenzamos a investigar esas fisuras que estaban en esa columna, picamos un poco y encontramos que las varillas que estaban ahí dentro estaban totalmente oxidadas, habían perdido su resistencia, no tenían estribo. La pueden verificar porque tenemos algunas que todavía estamos chequeándolas. Entonces, si usted no tiene una columna, que el acero que tiene colocada esa columna, esa fue una modificación que se hizo al hospital en una época, y ahí había hormigón ya. Entonces, usted encuentra que esa columna no tiene una debilidad estructural terrible, porque el acero está corroído. Entonces, el acero ya pierde su resistencia. Entonces, esa columna, usted le pasa la mano con la mano y se cae el supuesto hormigón que está colocado en esa columna, porque no tiene resistencia tampoco. Ese hormigón que está ahí colocado tiene cemento, lógico, pero tiene
algo de materiales contaminados, pero también tiene ladrillo picado. O sea, el ladrillo no es un material para usted para hacer un vaciado de un hormigón para una columna, que es la parte estructural más fuerte que tiene una edificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al determinar que la vulnerabilidad estructural es prácticamente cero en ese hospital, la decisión hay que tomarla. Claro, llueven críticas, hay comentarios del tiempo, del plazo, sí, pero el tiempo y el plazo, pero cuando profundizamos en las investigaciones, nos damos cuenta que la cuestión no es tan sencilla. Si se quiere hacer un buen trabajo, tiene que tomarse tiempo. Hay que tomar ese tiempo, y de esa manera es la única forma que nosotros podemos hacerlo. Entonces encontramos, vuelvo allá, a la columna y a las vigas. Las vigas, muchas de ellas fallaron. Usted vaya y la ve, están rotas. Entonces la decisión es lo siguiente: le hemos tenido que ampliar la zapata de las columnas existentes, porque para nosotros lo que hay de zapata en esa columna existente realmente no existen, porque son del mismo espesor de la columna que hay. Entonces usted no tiene, ¿cómo se llama? La base de apoyo suficiente y van ese material malo. Entonces hemos tenido que excavar a mano y hacer lo que se llama una fundación para cada zapata. Y al lado de cada columna, hincar pilotes helicoidales para la carga que está arriba, antes de que se vaya a caer, sea soportada y se vaya a transmitir los esfuerzos a través de esas columnas que estamos colocando en acero adicional al existente para poder protegerla. Y también las columnas existentes se le está colocando fibra de carbono alrededor para aumentar su resistencia, para que no exploten y no desbaratar la estructura y mantener ¿cómo se llama? Esa geometría que es muy bonita, esa arquitectura que se ve muy bien, la originalidad, pero tienen un refuerzo al lado que es la que realmente va a aguantar el hospital. El hospital, ya nosotros sabemos lo que hay, sabemos cuáles son las soluciones, pero esto es artesanalmente que se va a ejecutar. Yo no me comprometo ahí a hacer meter ningún tipo de equipo que me vaya a acelerar el tema, porque se me puede caer. En la programación de la ejecución es la otra parte importante. Es una programación que tiene que ser por área. En esta mesa que está aquí, si yo intervengo allá en aquella esquina, yo no puedo intervenir nada de esto. Tengo que terminar allá primero, entonces volver de esa esquina a esta esquina y no puedo intervenir nada de lo que hay en el medio. Y así voy poco a poco cerrando el hospital, porque realmente nosotros como ingenieros, y no actúo yo, Francisco Pagán, solo una decisión, no, yo la hago de manera colegial, o sea, yo la hago en equipo. Mis decisiones y las discusiones técnicas se hacen en equipo con un personal altamente calificado. Esas decisiones se tomaron de que primero vamos a trabajar en este lado para no provocar un desastre en este otro lado. Si estoy interviniendo una columna allá, no puedo intervenir la columna que está al lado de esa columna inmediatamente. Yo tengo que reparar una y después que esa está funcionando bien, entonces intervengo la otra. Es un trabajo extremadamente lento. ¿Y por qué no atrasamos? Muy sencillo. La vulnerabilidad estructural de las edificaciones, de esa edificación, son varias, porque en varios tiempos fue que se hizo ese hospital. Es una programación planificada. Nos sentamos y nos decimos todos nosotros a veces cuando comenzamos las reuniones que no sabemos cómo eso no se fue al suelo. No lo entendemos. No lo entendemos. Ahora, eso sí, estamos trabajando. Ustedes pueden ir y ver. Ahí está un paquete de gente trabajando. Ahí hay un grupo de obreros, ingenieros, varios. Están trabajando en la parte que está del comedor y la cocina. Los 3 pisos, los niveles que están encima, de eso lo vamos a terminar en unos 60 días. Eso está bastante ya avanzado, porque ya tenemos estructuralmente dominado el tema en ese lado, y viene siendo como un 50% de la edificación, pero tenemos que terminar ahí, no podemos tocar más nada. Y ahora nos falta un muro que nos separa de la iglesia, del hospital, que es un muro muy grande, que es realmente el muro más importante que tiene ahora mismo, porque ya hemos recuperado bastante, pero ese muro tenemos que recuperarlo. Ayer tuve una reunión con el Colegio Médico Dominicano, con el CODIA, con la iglesia, nosotros, con nuestros técnicos, y discutimos el plan.
porque todo se hace consensuadamente, ahí no hay nada que se tome unilateralmente una decisión. Lo que he dicho lo pueden verificar en el sitio. Ingeniero Pagán, nos gustaría también saber cómo marchan los trabajos del Hospital de San Francisco de Macorís, que creo que es uno de los hospitales o de las estructuras en nuestro país que se está construyendo con un sistema de aisladores sísmicos que no se habían utilizado en la República Dominicana, ese tipo de tecnología. Sería bueno que usted nos explicara más o menos cómo se está haciendo esto. Mire, ese es un ejemplo de lo que nunca se había hecho en este país y hoy se está haciendo. Es lo que se llama tener un hospital seguro. Entonces, la decisión de incluir los aisladores sísmicos en este país, en la cuenca del Caribe, en América Central y en muchos países de América del Sur, este es uno de los países que va en vanguardia ahora mismo en ese tema. Y también lo vamos a aplicar, a agregarle un poco más a su pregunta, en Dajabón, en Nisibón y en otros hospitales del interior que estamos construyendo porque tenemos una debilidad estructural muy fuerte en los suelos. Y son decisiones ya tomadas. Eso hay que hacerlo con los hospitales, porque los hospitales es lo único que puede caerse en un desastre de esa naturaleza, un sismo o algo así fuerte, porque si usted va con un herido y el hospital está en el suelo, ¿qué hago? Él no se puede caer. Entonces, esos aisladores sísmicos, nosotros tomamos la decisión y la decisión viene, mire por qué. Tenemos una falla ahí. Esa falla produce sismos hasta de 8.2 grados, según los estudios que yo he podido ver. Es igual a la falla de allá de San Andrés en California, creo que. Sí, esa falla se mueve horizontalmente, el eje es así, no es vertical, sino es horizontal. Es el mismo fenómeno que pasa allá, es aquí. Se contrató una firma en California, en la misma universidad se hicieron los ensayos, las pruebas de lo que estamos instalando, ya está instalado. Y los señores Restrepo, un doctor en ingeniería sismo resistente de allá en Estados Unidos, profesor de la Universidad misma de California, fue la persona encargada y responsable de ese diseño, de esa prueba y de diseñar y darle seguimiento a la construcción de esos aisladores sísmicos. Los aisladores sísmicos están en el país, ya están instalados en un 80%, lo pueden ver, que se están colocando. Es una tecnología de punta. Eso tiene más de 30 años a nivel mundial que se está usando. Y nosotros ahora que lo estamos implementando en los hospitales. Ese hospital es un hospital seguro. Puede venir un sismo de 8.2 grados y ese hospital se mantiene. Significa, en términos generales, muy rápido, de que si el médico está desarrollando una cirugía o un proceso quirúrgico a un paciente, esa cama no se mueve. El paciente no se le cae y el médico puede seguir tranquilo su intervención y puede estarse produciendo el sismo. No hay problema. Si no tiene los aisladores sísmicos, usted puede estar seguro que se cae la cama, se cae el médico, hasta el edificio se puede caer. Pero ahora no. Nosotros tuvimos esa previsión y vamos a entregarle al pueblo de San Francisco de Macorís lo que se llama un hospital seguro, como lo ha exigido el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Esas son las exigencias del presidente de la República, lo mejor para sus conciudadanos. Volviendo al tema del hospital Padre Villini, perdón, ingeniero Pagán, yo he planteado, dada mi ignorancia desde el primer momento, ¿verdad? Y he estado escuchando todo el esfuerzo que se está haciendo, el dinero que se está invirtiendo y el tiempo, todas las cosas, ¿verdad? Y todavía todo lo que falta, tener paciencia y eso. Y no hubiera sido mejor derrumbarlo, no hubiese sido mejor salir de ese hospital, hacer otro hospital y ahí hacer ¿qué? Ahí hacer una cosa de esa de carro, para aliviar la zona que está saturada, ¿cómo se llama? Parqueo. Un parqueo o algo. ¿Usted no cree que eso ha dado tantos problemas y tiene tanto tiempo y tiene tantas debilidades estructurales que lo mejor hubiera sido salir de eso de un tiro? Mire, yo le voy a contestar de la siguiente manera. Ese es un hospital de referencia a nivel nacional. Sí, claro. De Jimaní vienen aquí. De Pedernales vienen también. De Montecristi vienen también a ese hospital. Es una referencia nacional. Es algo histórico para nuestro país en cuanto a servicio de salud.
y el presidente quiere que eso siga siendo un hospital y así se va, esa es la idea. Y el colegio médico también, sí, y también el mismo personal de ese hospital médico que son muy entregados a dar el servicio de salud a los residentes también de ese hospital, donde hay unas formaciones muy buenas. Estamos tratando de rescatar el hospital y mantenerlo. Realmente hay que mantenerlo, esas son las instrucciones que tenemos. Pero no se puede hacer otro Padre Villini en otro sitio y no esa obsesión que lo dice el colegio médico, que lo dicen los enfermeros y cosas de allí, hasta de una manera romántica. Que vienen del interior bueno, ¿por qué no vienen del interior para el nuevo Padre Villini? O sea, ¿qué obsesión es esa? Mire el tiempo, el esfuerzo y el dinero que eso ha costado si hubieran hecho ya 3 Padre Villini en otro sitio. Digo yo, ignorante en la materia. Nos llama el periodista Pablo Betances desde Barahona y nos pregunta con relación al hospital de Barahona, ¿qué puede informarle al pueblo de Barahona que está escuchando a la Z101 allá? Sí, ese es el hospital Jaime Mota. Ese hospital Jaime Mota está rediseñado de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud Pública, que el día 2 de septiembre puso en vigencia de 2015. Y ya tenemos más o menos el 75% terminado de ese hospital. Se va a comenzar a equipar ya la sala de cirugía, la sala de cuidados intensivos, que esa parte está concluida. Ahora mismo teníamos un problemita técnico, pero ya lo corregimos a nivel de plano para el área que queda por intervenir y ya se está trabajando, pero muy lentamente. Ahora se va a acelerar el proceso porque ya terminamos con un asunto técnico que teníamos. Pero ese hospital ya está previsto continuar el trabajo las próximas semanas. Yo quiero volver al tema de San Francisco de Macorís, ingeniero. El nivel de desplazamiento de esa base de disipador de energía sísmica, sí. ¿A cuánto se puede desplazar de un punto a otro? Se puede desplazar hasta 60 centímetros. La estructura. La estructura completamente en un vaivén y no hay problema. Ella vuelve a su punto, o sea, ella va y regresa, o sea, horizontalmente. Ahí no hay problema. Está diseñada para eso y para 8.2 grados de la escala de Richter. O sea que no hay ningún tipo de problema. Cuando uno escucha, ingeniero, la complejidad que ustedes han encontrado en ese proyecto del Padre Villini, uno se pregunta, pero esto va a salir mucho más caro. O sea, se programó una cosa y ahora tenemos algo totalmente diferente. Ustedes han hecho una proyección de cuánto podría ser la inversión final de este hospital. Mire, nosotros estamos trabajando, como le dije, de una manera muy artesanal en cuanto a la ejecución del proyecto. Y realmente habíamos previsto una cantidad de dinero para la primera etapa de ese proyecto y nosotros lo que hemos hecho con esto que estamos haciendo, que la mantenemos, la bajamos un poco. O sea, porque somos muy celosos en cuanto a la inversión de los recursos. Entonces nosotros hemos mantenido ese mismo costo hasta el día de hoy. No ha variado. Me voy a quedar en la zona colonial. La iglesia, tuve la oportunidad recientemente, el privilegio de visitarla junto con usted, unos trabajos impresionantes, no solamente en términos... Bueno, usted interrumpa, esa es una de las obras más extraordinarias que se han hecho en este país, más impresionantes. Lo que era algo abandonado, cayéndose a pedazos, a pesar de la parte histórica y siendo una iglesia colonial, eso de por sí la convierte en histórica, aparte de lo del padre de Duarte, etcétera, ¿no? Y el símbolo, ¿no? Que siempre se hablaba de que yo era muchacho, la iglesia de Santa Bárbara. Correcto. ¿Por dónde es eso? Eso es por la iglesia de Santa Bárbara. Bueno, la obra, lo que se ha hecho allí, es un rescate de orden histórico, de orden cultural, de orden arquitectónico, de orden de la naturaleza de la sociedad dominicana. Yo lo felicito, ingeniero, y el país debe felicitarlo, porque la verdad es que lo que usted ha hecho, y hay que decirlo, usted, un equipo formidable y todo lo que sea, pero lo que usted ha hecho por la iglesia de Santa Bárbara, lo que usted ha hecho por la zona colonial, lo que usted ha hecho por el país a través de esa iglesia y sus mejoras, es algo verdaderamente extraordinario. Excúsame. No, don Álvaro, excelente, y yo comparto con usted esa apreciación.
Vimos los trabajos ya prácticamente preliminares. Hay algo que me llamó mucho la atención, ingeniero, y es que la misma persona que trabajó el Museo de Duarte es que está trabajando también en lo que es gigante. la ambientación de esa iglesia. Lo han querido denostar y lo han querido humillar. Ya han hablado de él. Lo que ha hecho ese hombre. El coronel. El coronel, doctor, que sé yo, ¿cómo es la cosa? Núñez. Gilberto Núñez. Gilberto Núñez. El trabajo que ese hombre ha hecho. Ese museo. Primero, la recuperación de la casa de Duarte, que en parte se debe a este programa. Y dentro de este programa, a este humilde servidor. Pero bueno, lo que ese hombre ha hecho ya a otro nivel, a nivel del museo, no, ¿cómo se llama? Museo, sí, bueno. Aparte de lo de la casa de Duarte, ¿verdad? Lo que ese hombre ha hecho, no lo han hecho los venezolanos con Bolívar, ni los argentinos con O'Higgins, qué sé yo qué vaina, San Martín, qué sé yo qué cosa. Lo que ese hombre ha hecho. Hay que recorrer, como hicimos programa especial con la inauguración. La inauguración de la casa de Duarte. ¿Usted cree que usted está en la casa de Duarte y que está viendo a Duarte y está viendo a la vieja y está viendo a la hermana, etcétera? Y después entonces todo ese rescate de la estructura de la época. Mira, eso es una cosa. A nosotros nos tocó ir un día antes y ver el trabajo que se estaba haciendo allí. Aquello es impresionante, un equipo gigantesco dirigido por él. Y digo esto, Will, escúchame, porque han querido denostarlo. Han querido montarle una campaña a este hombre que es un verdadero artista y un arquitecto de cosas viejas traídas a la modernidad a través de la perfección. Y con la pasión que él desarrolla todo su trabajo. Sí, no, perfecto. Quería agregar eso. Y tenemos el programa pendiente de la Iglesia Santa Bárbara, ingeniero, porque es muy importante. La CETA ha tenido mucho que ver con esto, con San Francisco de Macorís. Ese trabajo de San Francisco de Macorís que para toda la región. Sí, es un trabajo que a través de programas especiales fue reclamado por todos los representantes de la Sociedad de San Francisco de Macorís, pero que es un trabajo... ¿El hospital? El hospital, que está pues ya preparándose con el sistema de protección sismológica, algo extraordinario allá. Este tipo de servicios que se describe en estos trabajos de cobertura especiales están pendientes, pero eso ya estamos seguros en cualquier momento. Sobre todo esta iglesia Santa Bárbara, que nos gustaría que don Álvaro, como hicimos en la casa museo de Duarte, esté con nosotros allí. Yo iría aunque sea arrastrándome o con la ayuda del y la ayuda de Santa Bárbara también. Ingeniero, desde Bonao me escriben, el hospital de allá, ¿cómo va? Pero antes de entrar al hospital, a mí me gustaría el tema de Santa Bárbara. Al senador que hablando de cosas históricas, la emisora histórica, La Voz del Yuna, que fundó ahí el teniente general José Arismendi Trujillo Molina Petán, ¿verdad? Que fue reinaugurada gracias a ese senador, pero que la legalice, que está ilegal, como la mayoría de las emisoras de Bonao, que están ilegal, y él no hace nada a favor de legalizarlas. Es así, esa es la verdad. Lamentablemente, en Bonao en este momento hay un verdadero desorden en el dial. Promovido por la ilegalidad. ¿Hace falta Petán en Bonao? No, señor, adelante. ¿Cuándo se entrega esa iglesia, ingeniero? Mire, antes de hablar de la iglesia, nosotros particularmente le hacemos un gran reconocimiento a don Álvaro, porque realmente ha sido un gran luchador y promotor de que se realice ese trabajo de la iglesia. Muchas gracias. Y lo mismo pasó con el Museo de Duarte. También le reconocemos eso a don Álvaro y a su gran esfuerzo y a este equipo completo. Es verdad, aunque soy modesto, por eso me llaman el rey de los modestos. El rey de los modestos. También la casa de Luperón en Puerto Plata. Un esfuerzo extraordinario de don Álvaro. Don Álvaro. El rey de los humildes. Humilde Albero. Humilde Entonces sí, nosotros estamos muy agradecidos a este equipo completo y a don Álvaro también. Las turbas esas. No, usted no desfiló ayer, ¿no? Obstaculizando el tránsito. Ahí estaba la familia dominicana. Personas que abandonaron su trabajo. Que no pudo para Oye, ir allí a ¿y agitar. todos esos vagos que estaban ahí? No había vagos. Ahí estaba. Ahí estaba la familia. No, me fui a las 9. Tenías una cita con la quería. Me fui a las. No, nada de eso. Me fui a las 9:30 de aquí. No fue a las 10 que me fui, fue a las 9:30. Ya a las 10 estaba ahí, pero así también nos hemos ido muy tarde de programas especiales.
especiales, cuando terminamos aquí más tarde también. El ingeniero para el invitado, y hablan. Lo vi ahí tratando de meterse adelante. Pero vamos a dejar que el ingeniero pague. Adelante. Cuanto a la iglesia de Santa Bárbara, realmente se ha avanzado bastante. Ya tenemos alrededor de un 90% de la recuperación de la iglesia en sí. Ya está en un 95, 96, 97%. Habían unos, Hay televisión, no, pero... habían unos pies de amigos que la iglesia tenía, y esos pies de amigos lo que le hicieron fue daño a la iglesia. Sí. Nosotros quitamos esos pies de amigos, eran 4, creo que eran, y lo quitamos. No pasó nada. Y también medimos el desplazamiento también se eliminó, etcétera. No había nada que preocupara con la estabilidad de la estructura. Luego, Perdón, y usted una vez explicó que se llegó a usar una vez un material que no era para eso, ¿verdad? Así es. Algo así. Sí, tenía, y también tenía mucho tratamiento con cemento. Y las piedras que están colocadas de esa época necesitan respirar. Usted no le puede sellar, necesitan airearse. Pues si no, la humedad se la come y la destruye en el tiempo. Y eso estaba pasando en la iglesia de Santa Bárbara, en toda su estructura. Nosotros agarramos y encontramos los ladrillos de la época, y esos ladrillos fueron triturados, hechos polvo, y eso es lo que nosotros hemos colocado con cal, como se hacía antes, al inicio, cuando se hizo esa obra. Y así mismo la misma tecnología ha usado el señor Gilberto Núñez, un gran profesional. Sí, señor. Y hay que darle su mérito. Ha recuperado la dignidad histórica y el olvido histórico y la memoria histórica cuando hace un museo donde hay una recreación de la casa de Juan Pablo Duarte, donde están todos sus familiares con actividades diferentes, un museo en cera, y también recrea la historia en el diagrama de 13 que son, y donde cuenta todos los pasajes más importantes de la vida de Duarte en ese proceso en que nos da a nosotros una identidad como dominicano. Entonces eso lo hizo Juan Gilberto Núñez. Sí. Él fue el creador. Hay que condecorarlo. Hay que hacer un gran reconocimiento, y nosotros lo reconocemos. Sí. Es una persona muy preparada en sus temas. Vimos que en la iglesia tiene incluso la pila donde bautizaron a Duarte, también como... en la iglesia... Está deteriorado, eso estaba desbaratado, yo la vi desbaratada. La pila bautismal desbaratada, y la tumba del viejo Juan José Duarte y Rodríguez, creo que desbaratar la tumba. Nosotros ahí se hizo un estudio, no recuerdo el nombre bien, pero un arquitecto que recupera este tipo de monumentos en España, y fue que recuperó el Museo del Prado. También ha estado aquí dando el seguimiento a la recuperación de la iglesia de Santa Bárbara, y demás digo, sin cobrar un solo centavo. Lo ha hecho de manera espontánea y gratuita, y viene 1 y 2 veces por mes y le da seguimiento. Con ese señor estamos trabajando. Es un orientador de las cosas, y ese trabaja conjuntamente con Juan Gilberto y otros especialistas en el área de estos temas. Obras que el Instituto Duartiano nunca hizo nada por ella, ni por el museo, ni por la casa de Duarte, que estaba abandonada, era un chinchorro, ni hablamos del museo. El Instituto Duartiano no hizo nada en ese aspecto por la memoria de Juan Pablo Duarte, absolutamente nada. Entonces, Bonao, ingeniero Pagán, que también me insisten a mí con la situación de Bonao. ¿Cuál es la situación actual del hospital de Bonao? Sí, yo lo voy a explicar ahora mismo. ¿Cómo no? Pero déjame ver con la iglesia. Entonces, la iglesia realmente no es la iglesia solamente, la iglesia de Santa Bárbara, es la plaza de Santa Bárbara. Dentro de esa plaza de Santa Bárbara está la iglesia de Santa Bárbara, la cual esa parte de la iglesia está recuperada prácticamente en un 98%. Y lo que estamos trabajando ahora mismo en la recreación, usted puede ver ahí que hay el diagrama, en cera también, etcétera. Y todas estas cuestiones en cera que nosotros hacemos allá son con artistas dominicanos y profesionales dominicanos. Ahí no hay nadie de fuera para hacer una figura en cera, Todos son dominicanos, y muchos de ellos de muchos barrios que han ido haciendo su aporte allá, y usted se queda sorprendido cuando lo ve trabajando. Es una cosa que y la gente va y aporta sin ningún interés económico ni nada. ¿El teatro? ¿Ese cómo se llama? Sí, el teatro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un anfiteatro. El anfiteatro. Entonces, en esa plaza de Santa Bárbara está la iglesia de Santa Bárbara. Hay una gran plaza para que pueden ir ahí unas 3,000 personas. Está en 3 niveles.
entonces es muy amplia, creo que tú la viste. Correcto. Y detrás de la iglesia Santa Bárbara hay un anfiteatro y que va a tener escenario la parte posterior de la iglesia, o sea, la parte sur. Que tiene como límite norte de la el iglesia. intramuro, el muro de la intramuro muralla de la ciudad. de la ciudad. Pero la muralla también ha sido recuperada en el tramo que le corresponde a la iglesia, a la plaza de Santa Bárbara. Y encima hay otra plaza donde tenemos ahí unos 6 cañones que ya fueron recuperados, lo estamos instalando, y ha sido remozada y recuperada tanto la muralla de ese lado como arriba la plaza. Entonces, en la plaza nosotros tenemos Santo Domingo de Guzmán, ¿cómo se llama? Le vamos a poner ahí una estatua para que se refleje realmente, la ciudad se llama Santo Domingo de Guzmán. Entonces esa estatua va a estar ahí arriba, que se va a ver desde toda la calle de la zona colonial, se va a poder observar. Eso va a tener alrededor de 6 metros de altura. Entonces, en términos generales, eso es lo que hemos hecho con la iglesia de Santa Bárbara. Eso es patriotismo, no estar hablando pendejadas y teorizando. Y realmente hay un área que va a ser el paseo de los esclavos, que lo llevaban por ahí al sitio de las canteras, y por ahí era tenían una sola ruta, también se lo vamos a recrear. Fueron iglesias construidas con manos esclavas. Así es, la gran mayoría. De la época. Sí. Y esa es una iglesia realmente que fue hecha por etapas, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que se cuenta ahí de los pisos. Los pisos son aportes que hacían los marinos cuando llevaban pisos, por ejemplo, a México, y la tormenta le ofrecían a la iglesia de Santa Bárbara, le iban a llevar un regalo, le llevaban 6 o 8 mosaicos, entonces los curas lo colocaban. Entonces ustedes van a ver que eso también está recreado, donde los pisos son diferentes de uno a otro, porque eran diferentes regalos que traían los marinos. Iban a rezarle a la Virgen. Iban a rezar a la Virgen porque salvaron su vida en una tormenta en el mar. Y eso es interesante, esa historia está contada ahí también. Pero también tenemos ahí la piedra donde bautizamos a Juan Pablo Duarte, también está el lecho del padre Juan Pablo Duarte, y encontramos una hermana de Juan Pablo Duarte también. Y encontramos una hermana de Juan Pablo Duarte también, que está enterrada en la iglesia, ya la localizamos con toda documentación. Sí. Jovencita murió ella. Sí, muy Creo que había perdido la razón, algo así. Sí. Ella murió, encontramos la documentación. Oiga eso. La tenemos ahí, la tenemos ubicada, también se va a presentar. Esas son cosas, son rescates. Hemos encontrado varios nichos, muchos, y todo está ahí. O sea, una presentación increíble en algo. Le voy a comentar algo que donde bautizaron a Duarte, está la pila ahí. Entonces arriba colocamos un escudo de la República Dominicana en una ventanita que había que estaba cerrada, la abrimos. Un vitral. Sí, en un vitral, ahí colocamos el escudo de la República, y cuando sale el sol a las 9 de la mañana la refleja, y en el otro extremo hay un Cristo de un madero que encontramos también de la época, ya muy deteriorado, pero lo recuperamos y formamos una cruz, y cuando sale a las 9 de la mañana y el sol le da, refleja el escudo a los pies de ese Cristo. Qué maravilla. Lo pueden ver también. Es interesante, yo me quedé sorprendido, yo, ¿cómo? Sí, a las 9 de la mañana, ustedes 9 a 10 por ahí ese fenómeno se da, todos los días. Entonces es interesantísimo eso. Muy bien, muy bien. Entonces, Bonao, ya para finalizar, Bonao, hemos robado mucho de su tiempo. No, yo con el tiempo mío de ustedes no hay problema. Mire, muchas gracias. Bonao es un proyecto que tiene un avance físico de ejecución en cuanto a la obra civil. Vamos a vaciar ahora el último piso de la losa ya de techo, del lado que está al frente a la calle, del lado norte de ese hospital. Ya dentro del hospital se están colocando todos los muros en bloque, como van las divisiones y todo. O sea que se han vaciado la torta también del primer piso para comenzar a colocar pisos. El hospital está un avance, se trabaja realmente 10 horas, 12 horas diarias. Ese hospital no ha parado. O sea que Bonao estaba preparándose, y un hospital que también presentó problemas en el terreno, que eso atrasó mucho esta obra, ¿no? Así es, tuvimos una dificultad de mirar lo que pasa en Bonao. En Bonao el suelo es un poco complicado, porque tiene un río, y el área donde está Bonao realmente, en una época muy lejana atrás, era área de inundación de ese río. Por lo tanto, ahí lo que hay es mucho depósito de material aluvional. Entonces, cuando el río crece, el nivel freático en Bonao sube obligatoriamente, porque lo que es aluvional. Entonces, es un problema. Entonces, cuando encontramos el terreno, que fue el que mejor nos daba resultados, entonces hicimos un saneamiento de ese suelo, y
subimos como 2,5 metros y ahí se está construyendo el hospital. El hospital está prácticamente avanzado y tenemos la esperanza de avanzar rápidamente. La ciudad sanitaria, ingeniero, ya cómo van los trabajos y está totalmente listo. ¿Cómo está eso? La ciudad sanitaria, la obra civil y la terminación están, le quedan detalles de unos 30 días de trabajo. La obra civil, los equipamientos ya están en almacén una gran parte, el 80% de los equipamientos ya están en el país. Ahora mismo se hizo un proceso de licitación que hizo el Servicio Nacional de Salud para reclutar personal médico, de servicio, administrativo, etcétera. Realmente es un hospital que son 12 edificaciones, esas 12 edificaciones están terminadas todas, o sea, ha avanzado muchísimo. O sea que nosotros estamos en ese hospital del otro lado. Gracias, ingeniero Pagán. Gracias. Interesante conversación en este gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo.